Hace unos meses atrás estuve en una cafetería propiedad de un hombre que es miembro de la Iglesia Ortodoxa griega. Todo en esta cafetería dejaba muy claro que el dueño no solo creía en la religión ortodoxa griega, sino que estaba comprometido sin vergüenza alguna con la religión ortodoxa griega. Al entablar una conversación con este hombre, descubrí que él no había sido criado en la Iglesia Ortodoxa griega, sino que él ya de adulto había llegado a adoptar esta iglesia y sus creencias como su religión. Así que en el transcurso de nuestra conversación le dije que yo también había llegado a la fe más tarde en la vida, pero le dije que mi fe estaba puesta en Jesucristo. Entonces, guiado por el Señor, sentí la necesidad de preguntarle si tenía la certeza de que al morir él iría al cielo, a lo cual también hice el comentario que solo mediante la fe en Cristo es que alguien puede ir al cielo. A lo que este hombre me respondió, bueno, hay algo más que eso, indicando que él no creía que la obra redentora de Cristo en la cruz fuera suficiente para asegurar su salvación. Algo más era necesario, es decir, sus buenas obras, sus esfuerzos humanos. Ahora, amigos, lo que este hombre me contó sobre su creencia de que necesitaba hacer algo para ganarse su espacio en el cielo es la creencia fundamental de todos los sistemas religiosos falsos, independientemente de cómo puedan diferir en otros puntos de teología. Todos ellos coinciden en que las obras y los logros humanos son necesarios para la salvación. Un erudito bíblico lo explicó de esta manera. Él dice, todas las religiones que han existido, excepto la religión de la obra divina revelada en las Escrituras, simplemente le está hablando de el Evangelio, se han basado en el logro humano a ser moralmente bueno según los estándares humanos, además de realizar rituales y creencias. La idea popular es la vana condenatoria esperanza de que la salvación de las personas se basa en la ilusión de que buenas obras superan las malas. Ahora bien, aunque esta visión de la salvación es errónea, es la visión popular que sostienen prácticamente todos los que creen en algún tipo de vida después de la muerte. De hecho, R.C. Sproul afirmó en uno de sus libros que cuando siendo joven servía como ministro de evangelización en el personal de una iglesia, cuando a la gente de su comunidad se le hacía la pregunta, suponga que murieras esta noche y estuvieras ante Dios y Dios te preguntara, ¿por qué debería dejarte entrar al cielo? Él dijo, y cito, que el 90% de ellos respondían de esta manera, algún tipo de justicia por obras, traté de llevar una buena vida, iba a la iglesia todos los domingos, diezmaba mis ingresos, realicé esta buena obra y llevé a cabo aquella otra. El 90% de las personas respondió que confiaban en su propia justicia. Esta es la opinión como la que tenía mi conocido ortodoxo griego, de que la propia justicia de uno puede ganarle un lugar en el cielo, pero es una confianza autoengañosa de creer que una persona puede ser lo suficientemente justo como para que Dios no lo castigue por su pecado. Y precisamente esta cuestión, la creencia de que eran lo suficientemente justos como para que Dios no lo castigara en el juicio, sostenida por los fariseos ultra religiosos de la época de Jesús, fue lo que les llevó a despreciar al Señor y en última instancia a propiciar su asesinato mediante la crucificación. Y eso se debe a que al enseñar Jesús interactuar con la gente, dejó muy claro que nadie era justo, sino que el estándar de Dios para entrar al cielo era, y noten esto, la perfección absoluta y la justicia perfecta. Por ejemplo, él hizo esta asombrosa declaración en Mateo 5:48, dice, por tanto sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y justo antes de hacer esta profunda declaración, Jesús había explicado que el tipo de perfección y justicia a la que se refería no era simplemente una obediencia externa para
a aparentar estar bien por fuera, sino más bien una obediencia interna que nace del corazón e implica actitudes perfectamente justas que solo Dios puede ver. ¿Por qué? Porque solo Él puede ver nuestros corazones. Por ejemplo, Él dijo en Mateo 5, 21, 22, Él dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio, será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno y de fuego. Él también habló de la necesidad de tener actitudes rectas del corazón en los versículos 27 y 28. Él dijo, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para considerarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y nuevamente reitero el mismo principio acerca de la justicia interior en los versículos 43 y 48. Él dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos que hacen más que otros, ¿no hacen también lo mismo los gentiles? Porque por tanto sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Ahora bien, entiendan que lo que Jesús enseñaba acerca de que el estándar para ir al cielo era la perfección, no era una nueva forma de salvación, no era un nuevo mensaje, era simplemente la reiteración de lo que enseñaba en el Antiguo Testamento, que el hombre por sí mismo no es lo suficientemente justo ni santo para alcanzar la salvación, y que no hay nada que pueda hacer para volverse santo o justo, por lo que necesita que la perfecta justicia de Dios le sea acreditada a Él. Por eso leemos tal afirmaciones en el Antiguo Testamento como en Job, que él pregunta en el capítulo 9, 2 del libro que se lleva su nombre. Dice, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Él sabía que él era un pecador. ¿Cómo puede estar correcto delante de Dios? Y más adelante en el libro, uno de los amigos de Job básicamente preguntó lo mismo cuando él dijo, ¿cómo puede un hombre ser justo con Dios? ¿Y cómo puede ser limpio el que nace de mujer si aún la luna no tiene brillo y las estrellas no son puras a sus ojos? Cuánto menos el hombre, esa larva, y el hijo del hombre, ese gusano. Pero por eso las palabras de Dios dicen en Jeremías 13, 23, dice, ¿puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así ustedes podrían hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Es decir, el hombre es incapaz de cambiar su corazón, es pecador por su propia naturaleza. Y por eso el profeta Isaías proclamó estas palabras en Isaías 64, 6. Él dice, y como trapo de inmundicia son todas nuestras obras justas, incluso las mejores obras que podamos hacer, están manchadas por motivos y actitudes impuras. Por eso el rey David escribió en el Salmo 143, 2, él dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún ser humano. Así pues, todo lo que Jesús dijo acerca de la salvación por la justicia perfecta fue simplemente una afirmación de lo que enseñaban en el Antiguo Testamento, y los discípulos del Señor, después de oírle enseñar, comprendieron el estándar inalcanzable que el Señor estableció para la salvación, porque ningún ser humano podría jamás estar a la altura de tales estándares, puesto que todos somos pecadores sin justicia propia. Por eso, en respuesta a la pregunta de sus discípulos, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, mirándoles, les dijo, para los
hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. El hombre por sí mismo no se puede, no es capaz de alcanzar la salvación por su propia justicia. Nuevamente, el hombre no se puede salvar a sí mismo. ¿Por qué? Porque él no tiene justicia propia. Por lo tanto, tal como enseña el Antiguo Testamento y afirma el Nuevo Testamento, la salvación se basa únicamente en la fe. De modo que en el momento que un pecador deposita su confianza en Dios para su salvación, Dios le atribuye su propia justicia a este individuo. Así que este individuo no solo es perdonado de todos sus pecados, sino que es declarado justificado por Dios mismo. Es decir, él declara que legalmente son justos ante sus ojos. John MacArthur, en su comentario en Lucas, él explica: dado que las personas son completamente incapaces de justificarse ante Dios, el Antiguo Testamento, al igual que el Nuevo Testamento, enseña que la justificación se obtiene únicamente por la fe en la justicia de Dios imputada al pecador. Esta realidad representada por el sistema sacrificial fue posible gracias a la muerte sacrificial del Mesías, el Señor Jesucristo, quien justificaría a muchos al cargar con sus iniquidades. Y esta mañana, al retornar al estudio del Evangelio de Lucas, llegamos a un pasaje de las Escrituras donde Jesús enseñó con absoluta claridad, para que nadie pudiera malinterpretar, que la única manera de ser salvos y justificados ante Dios es mediante la fe, caracterizada por remordimiento genuino, humildad y arrepentimiento genuino. El pasaje al que me refiero es conocido como la parábola del fariseo y el publicano. Es una aunque es una parábola familiar, pero a veces hay algunas personas que no la comprenden muy bien. Esto es lo que leemos en Lucas 18:9. Él dice: dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno un fariseo y el otro un recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será agradecido. Y ahora bien, cada vez que estudio un pasaje de los evangelios del Nuevo Testamento, siempre me pregunto cuál es el contexto y por qué está este pasaje aquí, cuál es la conexión entre lo que se acaba de decir y lo que se dice ahora en este pasaje. Y a menudo hay algo que el autor bíblico nos dice que nos da una idea de por qué insertó este pasaje en particular en este lugar, en particular del libro. Tal vez el lugar o el momento de un determinado evento o una lección específica que acaba de tener lugar. Pero en lo que respecta a esta parábola en particular del fariseo y el publicano, Lucas no nos dice cuándo ni dónde la contó Jesús, por lo que no sabemos si la contó inmediatamente después de la parábola del juez injusto que estudiamos la semana pasada, o si la contó más tarde en algún otro momento. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Lucas insertó esta parábola en particular sobre el fariseo y el recaudador de impuestos justo aquí en su relato evangélico, porque está directamente conectada teológicamente en relación con lo que nos ha estado diciendo Jesús. Jesús dijo en el capítulo 17 acerca del reino de Dios, que si bien estaba presente en medio de ellos, también había un aspecto literal futuro de su reino que se llevará a cabo cuando regrese y ejecute
su perfecta justicia sobre los pecadores impenitentes. Y la conexión con lo que Jesús ha estado enseñando acerca del reino y esta parábola es que después de habernos hablado acerca de su reino y sus dos aspectos, tanto espiritual como físico, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, eligió presentar una parábola sobre la enseñanza de Jesús acerca de cómo entrar a su reino. Es decir, si bien la conexión entre lo que Jesús enseñó acerca del reino y esta parábola puede no ser cronológica en el sentido de que fueron dadas una tras otras, están conectadas temáticamente en el sentido que ambas tratan sobre el mismo tema, es decir, el reino y cómo uno entra a ese reino. Así pues, aunque no sepamos cuándo ni dónde Jesús contó esta parábola, lo que sí sabemos es por qué la contó y a quién se la contó. Y sabemos, gracias a Lucas, y nuevamente a quién se las dio. En el versículo 9 vemos esto. Él dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Lucas nos está diciendo que Jesús contó esta parábola a algunas personas que confiaban en sí mismas y creían que ellos eran suficientemente justas como para ganarse el cielo y que menospreciaban a otras personas que según ellos no eran tan justos como ellos. Y ahora bien, aunque Lucas no identifica por nombre a aquellas personas a quienes Jesús dirigió esta parábola, parece bastante obvio que la dirigió a algunos fariseos que aparentemente estaban en su presencia, ya que esta es exactamente la actitud que el Nuevo Testamento nos dice que estos fariseos tenían. Todo su sistema teológico de estos fariseos y sus perspectivas era que ellos eran justos ante Dios debido a su meticulosa observancia religiosa de las leyes de Dios, y ellos despreciaban a todos quienes no eran como ellos, que no eran fariseos. Ellos los miraban a ellos con condescendencia y desdén, porque no eran tan justos como ellos. Es decir, eran hombres orgullosos y arrogantes que menospreciaban a los demás como si no valieran nada, porque no estaban a la altura de sus estándares de justicia. De hecho, eran tan altivos y condescendientes como los demás con los demás, que un escritor que leí se refirió a ellos como repugnantemente, odiosamente santurrones. Y así eran exactamente los fariseos, y así para enseñarles cuán equivocados estaban al confiar en sí mismos para su salvación y al despreciar a quienes no confiaban en sí mismos para su salvación, Jesús les contó esta parábola. Y la manera en que esta historia se desarrolla es que Jesús Jesús narra la historia de dos hombres que entraron al templo para orar en el mismo día y que estando allí hicieron dos oraciones muy diferentes. Segundo, él nos dice el resultado de esas dos oraciones. Así pues, en esta parábola lo que tenemos es específicamente tres elementos: dos hombres, dos oraciones y dos resultados. Así que empecemos donde el pasaje comienza. Lo primero que Jesús hace en este pasaje, que nos da la historia de esta parábola, las dos oraciones de dos hombres muy diferentes. Él dice en el versículo 10, en Lucas 18, 10, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Ahora, con esta declaración inicial, Jesús nos presentan los dos personajes de esta parábola. Uno es un fariseo y el otro es un recaudador de impuestos. Ahora, quiero que entiendan que estos dos hombres no podrían ser más diferentes. Ellos son tan opuestos como dos hombres pueden serlo. Ellos son lo que nosotros llamaríamos hoy día polos opuestos. Como ven, cualquier hombre que fuera miembro de la secta de los fariseos en el tiempo de Jesús eran muy estimados por el pueblo judío, porque ellos eran considerados por la población general de Israel como los hombres más piadosos, religiosos y devotos de toda la nación. De hecho, Josefo, el historiador judío del siglo I, describió a los fariseos como un grupo de judíos conocidos por superar a los demás en la observancia de piedad y la interpretación exacta de las leyes. Y ahora, por el otro lado, y en el extremo opuesto del espectro dentro de la sociedad judía, estaban los recaudadores de impuestos. Ellos estaban
eran odiados por la mayoría de la sociedad judía. Y la razón por la cual eran odiados es porque los miraban como traidores del pueblo judío, puesto que no solo trabajaban para el despreciado gobierno romano, sino que además robaban a sus propios patriotas. El maestro bíblico Ken Hughes escribe esto sobre ellos. Él dice: los recaudadores de impuestos eran la escoria de la sociedad judía, lacayos de tercera categoría del sistema tributario romano. Roma imponía impuestos a los pueblos conquistados, pero la recaudación se delegaba a contratistas romanos privados, recaudadores de impuestos, quienes a su vez empleaban a judíos que realizaban el trabajo sucio, cuyo salario consistía en cualquier cantidad extra que pudieran extorsionar a sus compatriotas. Y estos recaudadores eran considerados monstruos. De hecho, algunos lo eran. Escuchen, los recaudadores de impuestos judíos eran tan despreciados por el pueblo judío de aquella época que tenían prohibido ocupar cualquier cargo público y les prohibían testificar en tribunales de justicia. Una persona que leí sugirió que el equivalente más cercano que tenemos hoy día a los recaudadores de impuestos eran traficantes de drogas y el chulo de prostitutas que se lucran a costa del cuerpo ajeno y vivían robando a los demás. Así que esta es la situación que Jesús describió. Estos dos hombres, uno fariseo y el muy estimado, y el otro recaudador de impuestos muy odiado, subieron al templo de Jerusalén para orar. Y ahora bien, si queremos comprender correctamente esta parábola, tal como lo habrían entendido los judíos del primer siglo, debemos verlas desde su perspectiva. Verán, desde su punto de vista, el fariseo de esta historia era considerado, al menos inicialmente, el bueno de la película, mientras que el recaudador de impuestos era considerado el menos, al menos inicialmente, el malo de la película. Y Jesús continúa revelando cómo oraban estos dos hombres, el bueno y el malo, cuando llegaron al templo, siendo el primero el supuesto bueno, el fariseo. Él dice: el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos, y ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. La oración de este hombre presenta varios aspectos que denotan orgullo e hipocresía, empezando por su postura al orar. Jesús dijo que él oraba de pie, lo que probablemente significa que estaba de pie mientras que aseguraba, seguramente elevaba su cabeza, las manos y la mirada hacia el cielo. Ahora bien, la Biblia no prescribe cuál debe ser nuestra postura al orar. La Biblia registra varias formas aceptables de colocar el cuerpo mientras se ora: sentado, arrodillado, inclinado, postrado, de pie. Por lo tanto, no había nada malo en sí mismo en que este fariseo estuviera de pie mientras oraba. Sin embargo, basándonos en lo que Jesús dijo en su Sermón del Monte acerca de cómo oraban los fariseos, que este fariseo tenía una motivación equivocada al orar de pie. Jesús dijo en Mateo 6:5, dice: cuando ustedes oren, él dijo a sus discípulos: no sean como los hipócritas. Él se estaba refiriendo a los fariseos, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Es muy probable entonces que este fariseo oraba de pie y a propósito, para que todos los vieran a él y a sus pequeñas cajas con versículos bíblicos conocidas como filacterias, que llevaban atadas a la frente y a las muñecas. Es decir, este hombre quería ser visto por todos, quería que todos los notaran, quería llamar la atención. Algo más de la oración de este hombre que denota autosuficiencia es que Jesús dijo que él estaba orando esto para sí mismo. Ahora bien, es posible que esto signifique simplemente que estaba orando en silencio, en su interior y no en voz alta. Sin embargo, basándonos en lo que sabemos sobre el carácter de los fariseos y su afán
por impresionar a los demás con su piedad, es más probable que lo que Jesús quiso decir es que la oración de este hombre no era una oración a Dios, sino más bien una oración dirigida a sí mismo, de modo que era como alguien que lo expresó, un monólogo autocomplaciente disfrazado de oración. Y lo que afirma que esto fue casi con toda seguridad el caso fue que al examinar el contenido de su oración vemos que sus palabras estaban dirigidas a sí mismo y no a Dios, pues su oración no contiene alabanzas ni expresiones de adoración a Dios. De hecho, no muestra preocupación alguna por Dios. En cambio, aparte de invocar el nombre de Dios, al comienzo lo único que se hace es mencionarse a sí mismo y lo impresionado que está con sus logros espirituales. Él menciona la palabra yo 5 veces, yo, porque está enamorado de sí mismo, no de Dios. Él no está dándole gracias a Dios por quien Él es, sí, por Dios, por quien Dios es, sino por quien Él como persona es. Él está diciendo a Dios, gracias de que no soy como estas otras personas. Todo bajo el pretexto de orar a Dios. Él dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros. Ahora bien, su oración comienza felicitándose a sí mismo por ser moralmente superior a los demás. Si viviera hoy día, él estaría cantando el himno, cuán grande soy yo, en lugar de que cuán grande es el Señor. En lugar de sentir su falta de mérito para estar en la presencia de Dios, se compara con los diversos marginados de la sociedad judía, estafadores, es decir, ladrones, injustos, es decir, aquellos que eran deshonestos, tramposos, adúlteros, es decir, aquellos que eran sexualmente infieles en su matrimonio. Y luego, al notar al recaudador de impuestos que también estaba orando en el área del templo, declara que en su oración, que está agradecido de no ser como él. La oración de este hombre resuma hipocresía moralista mientras permanece erguido con la cabeza y los brazos en alto, expresando lo agradecido que está de que en lo que respecta a la espiritualidad y la piedad, él esté en una clase aparte, elevada por encima de todos aquellos que estaba en lo bajo de la escala social judía. Y luego, como si eso no fuera suficientemente malo, después de felicitarse a sí mismo por su moralmente superior a toda esa gente despreciable, este fariseo comienza a ensayar lo impresionante que es en sus prácticas religiosas, específicamente en 2 de ellas. La primera que ayunaba 2 veces por semana, y ahora bien, en el Antiguo Testamento solo se exigía que el pueblo ayunara 1 vez al año en el día de expiación. Pero este hombre fue mucho más allá de lo que exigía la ley. Ayunaba 2 veces por semana, muy probablemente los lunes y los jueves, que era la costumbre de todos los fariseos. Además, dice que pagaba el diezmo sobre todo lo que adquiría, lo cual era muchísimo más de lo que debía pagar por la ley, porque la ley solo le exigía diezmar, es decir, dar como impuesto al gobierno un porcentaje basado únicamente en sus ingresos. Pero este hombre diezmaba sobre mucho más de sus ingresos. Anteriormente, en Lucas 11:42, a Jesús había mencionado que el diezmo de los fariseos incluía cosas como especias y hierbas que crecían en su huerto. Él dijo, pagan el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza. Y este hombre afirmaba que eso es exactamente lo que hacía. Y ahora bien, por si acaso piensa que nadie podría ser tan santurrón como este fariseo, que Jesús debió haber exagerado su arrogancia solo para demostrar algo y hacer su punto, piénselo de nuevo, porque la historia nos ha dejado
sustancia de una oración real escrita por un fariseo que vivió en tiempo de Jesús. Y así fue como oró este fariseo de carne y hueso. Él simplemente le estoy citando lo que él realmente dijo, te doy gracias, Jehová, Dios mío, porque me has asignado la suerte de estar entre los que se sientan en la casa del saber y no entre los que se sientan en las esquinas de las calles, porque yo madrugo y ellos madrugan. Madrugo para estudiar las palabras de la Torá y ellos madrugan para ocuparse de cosas sin importancia. Me canso y ellos se cansan. Me canso y gano, mientras que ellos se cansan sin ganar. Corro y ellos corren. Corro hacia la vida del siglo venidero, mientras que ellos corren hacia el abismo de la destrucción. Así pues, el orgullo pecaminoso de este fariseo en la parábola de Jesús no era una exageración. Realmente él era así de santurrón. Y despreciaba a otras personas que no se ajustaban a sus propios estándares de rectitud. Y ahora Jesús nos ha presentado una imagen de un hombre que cree que él es justo y moralmente superior a otras personas, y que por su superioridad moral, él puede ganarse el favor de Dios para entrar al reino de los cielos. Y puede ser que usted se encuentre aquí sintiéndose exactamente como este hombre, tener pensamientos similares. Está agradecido de que usted no es un asesino, no es un estafador, no es un ladrón, no es un narcotraficante ni un borracho, porque es una persona buena. Usted paga sus impuestos, cuida a su familia y trata de tratar bien a toda la gente. Por lo tanto, crees que Dios debería dejarte entrar al cielo porque tú eres una buena persona y haces buenas acciones. Pero si usted está haciendo eso, lamentablemente se está engañando a usted mismo, porque no es mejor que nadie, ni siquiera la escoria de la sociedad. Si bien puede que no hayas cometido pecados tan evidentes como otras personas, la verdad es que cuando Dios mira tu corazón, ve la verdad sobre ti, que eres una persona malvada, como todos, un transgresador de su ley, una rebelde sobre él. Usted ha pasado las reglas del Señor, de lo que le han impuesto. Las circunstancias adecuadas y que en las circunstancias adecuadas usted sería capaz de hacer las cosas más horribles imaginables. Siempre me sorprende cuando veo un misterio de asesinato en la televisión y la policía está discutiendo sobre un posible sospecho, que alguien a menudo diga algo como, bueno, ¿usted cree que esta persona es realmente capaz de asesinar? Y bueno, amigos, la verdad es que todos nosotros somos capaces de asesinar, de cometer otros actos horribles y perversos. Y aquellos de ustedes que no son creyentes escritos, quiero advertirles que aunque entiendan que son pecadores salvados por la gracia de Dios, tengan en cuenta que es muy fácil caer en el pecado de autosuficiencia al compararse con otros cristianos que están luchando, de modo que empiecen a pensar que no tienen sus luchas y que son mejores que ellos. Pero eso no es cierto. En su comentario sobre Lucas, el maestro bíblico Ken Hughes explica cómo esto puede suceder tan fácilmente. Él dice, muchos cristianos de hoy cometen el mismo error que el fariseo hipócrita. Dan gracias a Dios por no vivir vidas pecaminosas. La oración es buena en un sentido restringido. Estas oraciones comienzan bien, agradeciendo a Dios por su gracia salvadora que ha transformado sus vidas, pero consideran que vivir según su estilo de vida se debe a su propia disciplina y esfuerzo. Han convertido la gracia de Dios en un logro personal. Comienzan un camino cristiano entendiendo que todo proviene de Dios, pero luego empezaron a vivir como si todo se debiera a sus virtudes. En las palabras del versículo 9, se volvieron seguros de su propia justicia y despreciaron a todos los demás. Las miradas de reojo y los labios fruncidos en señal de
desaprobación revelan el terrible autoengaño de creer que todo estaba bien en su alma hipócrita. Así que si esto es cierto en tu caso, simplemente deténgase ahí mismo y arrepiéntase de su actitud pecaminosa. Tu perspectiva siempre debe ser la del apóstol Pablo. Pare de hacer todo esto. Nuevamente, vea su verdad sobre sí mismo y arrepiéntase de su actitud pecaminosa. Su perspectiva siempre debe ser de la apóstol Pablo, a quien dijo en Romanos 7, él dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Eso quiere decir que nada bueno habita en mi carne o en la carne suya. Y tampoco en nada de nosotros es bueno. Y así, después de habernos contado acerca de la oración de este fariseo arrogante y engreído, en el versículo 13, Jesús procede a contarnos acerca de la oración del recaudador de impuestos. Él dice, pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Ahora bien, el contraste entre estos dos hombres, el fariseo entre este hombre y el fariseo, es asombroso y no podría ser mayor, porque representa un contraste entre la máxima arrogancia y la humildad más absoluta. En lugar de estar de pie como lo hacía el fariseo, con la cabeza, los brazos y los ojos en alto, invitando a la gente a mirarlo y a quedar impresionada por su espiritualidad, este recaudador de impuestos dijo Jesús, se mantuvo a cierta distancia, lo que probablemente significa que se sintió o que se situó en el perímetro exterior del templo, en los márgenes del templo, cerca de la multitud y lo más lejos posible del lugar destacado del área del templo donde el fariseo se encontraba a la vista de todos. Es decir, al mantenerse a cierta distancia del corazón mismo del templo que estaba cerca del lugar santísimo, este hombre transmite que sabe que no es digno de estar en la presencia de Dios, que no es digno de acercarse a Dios, y así, en lugar de permanecer con confianza como lo hacía el fariseo, lo más cerca posible del lugar santísimo, este hombre se mantiene a un lado, lejos del lugar santísimo, como diciendo, realmente no pertenezco aquí. Y en el contraste entre estos dos hombres se ve acentuado por el hecho de que mientras que el fariseo se mantenía erguido mirando al cielo, este recaudador de impuestos, según Jesús, ni siquiera estaba dispuesto a alzar los ojos al cielo. En lugar de alzar la vista, este hombre mira al suelo con la mirada baja. ¿Por qué? Porque se avergonzaba de sí mismo, se avergonzaba de su pecado. Sabe lo podrido que está, sabe que está separado de Dios, sabe que es un pecador culpable que merece el juicio divino. Con su mirada abativa en el lenguaje corporal de la culpa, y es obvio que se sentía abrumado por su pecado y culpa, porque Jesús dijo que justo antes de orar él golpeaba su pecho. Y ahora bien, golpearse en el pecho era la forma judía de expresar un profundo dolor. De hecho, la única otra vez que leemos en el Nuevo Testamento sobre personas que se golpeaban en el pecho cuando lo hacen con angustia y dolor ante la cruz de Jesús, leemos en Lucas 23, él dice, todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Así pues, este recaudador de impuestos es un hombre destrozado, está avergonzado de su pecado, está humillado por su pecado, está contrito por su pecado y se arrepiente de su pecado. Y desde su corazón quebrantado, humilde y arrepentido, todo lo que puede decir es, Dios, ten misericordia de mí, pecador.
en otras palabras, él se ve como el apóstol Pablo se vio a sí mismo. Él dijo nuevamente, ten misericordia de mí, yo un pecador. Es decir, se veía a sí mismo como se veía el apóstol Pablo nuevamente, como la persona, el principal de los pecadores, la personificación de la pecaminosidad. Y ahora, a la luz de su conciencia de cuán pecador era, su oración pidiendo la misericordia de Dios es un clamor desde lo más profundo de su corazón para que la ira de Dios sea aplacada y apartada de él mediante un sacrificio expiatorio. Nuevamente, un sustituto siendo culpable en su lugar. Alguien que pagaría por todos sus pecados, de manera que la ira de Dios fuera removida de él y él pudiera descansar en el sacrificio expiatorio de Dios. Y nuevamente, él está pidiendo la misericordia. Tiene que ver con el concepto de propiciación a la santidad de Dios que se satisface mediante un sacrificio expiatorio y sustitutivo. En esencia, aquello por lo que este hombre oraba era precisamente lo que Jesús lograría con su muerte. Él sería el sacrificio expiatorio, la misericordia misma de Dios que satisface la santidad divina. Y nuevamente, este hombre está pidiéndole a Dios por misericordia de que lo librara de su pecado. Es un corazón que odia su pecado, que pide el perdón de sus pecados de Dios. Como le mencioné anteriormente, su oración recuerda a la del rey David, la oración del Salmo 51, cuando sumido en la tristeza y el arrepentimiento por su adulterio con Betsabé, comenzó su salmo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Al igual que el recaudador de impuestos, David no pone ninguna excusa por su pecado, ni justifica lo que él hizo. Simplemente reconoce su pecado, clama a Dios por su misericordia para que lo perdone. ¿Y lo perdonó Dios? Sí, por supuesto. Él perdonó a David y también está a este recaudador de impuestos. ¿Y cómo sabemos esto? Lo sabemos porque después de contarnos la parábola de estos dos hombres y estas dos oraciones, Jesús hizo la declaración reveladora. Los resultados de estas dos oraciones. Él dice en el versículo 14, él dice, les digo que descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Y ahora, dirigiéndose a los fariseos que escuchaban esta parábola, a quienes Jesús se dirigía, el Señor les dijo algo que los dejó atónitos. Les reveló que fue el recaudador de impuestos, el hombre al que ellos despreciaban, y no el fariseo, quien regresó a su casa ese día del templo justificado. Es decir, fue el humilde recaudador de impuestos quien regresó a casa justificado ante Dios como un hombre perdonado y no su compañero fariseo. Y ahora bien, si Jesús hubiera continuado contando esta parábola sobre lo que sucedió después de que estos dos hombres oraran, sin duda habría dicho, si bien el fariseo regresó a casa feliz, sintiéndose muy seguro de su propia rectitud, la realidad es que era un hombre perdido, no perdonado.
por Dios, alguien fuera de su reino y bajo la ira de Dios. Y si bien el recaudador de impuestos también regresó a su casa feliz, a su felicidad era válida, porque como resultado de su quebrantamiento y arrepentimiento ante Dios, Dios había sido misericordioso con él a él dándole justificación y apartando su ira divina de él. Y amigos, esto es lo que sucede cuando cualquiera que se humilla ante Dios reconociendo su pecaminosidad y abandonando su pecado, le sucede. Jesús dijo en Mateo 5, 3 y 4, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Los que reconocen que están espiritualmente en bancarrota y quienes no tienen justicia propia y se lamentan por su pecado, confiando únicamente en Jesucristo para su salvación, estarán en el reino de Dios y serán consolados por su maravilloso perdón. ¿Esta ha sido su experiencia? Debe serlo. Si vas a ser justificado ante Dios. Y como Jesús terminó su historia aquí, o esta historia que estaba contando, Él explicó exactamente cómo puede usted y todos nosotros experimentar esto. Él dice: porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Si te enalteces a ti mismo como lo hizo este fariseo hipócrita, tú serás humillado de la peor manera posible al ser castigado por Dios por toda la eternidad. Pero si te humillas como lo hizo este recaudador de impuestos, admitiendo tu pecado y reconociendo que no tienes justicia que pueda salvarte, entonces Dios te exaltará de la mejor manera posible, dándote un lugar en el cielo. Y ahora bien, el propósito de esta parábola es enseñarnos que el camino hacia el reino de Dios es postrándonos, humillándonos ante Dios, reconociendo cuán pecadores somos y que la única manera de que nuestros pecados sean perdonados es clamar a Dios por su misericordia y confiar en Jesús, solamente en Jesús, por nuestra salvación. Y como ven, no es importante que recemos con las palabras exactas de este recaudador de impuestos, sino que tengamos la misma actitud de corazón que él tenía, humildes, arrepentidos y llenos de remordimiento. Así que si Dios le ha hablado a usted hoy día acerca de su necesidad de salvación en Jesucristo, entonces permítanos ayudarle. Vengan a verme al final de este servicio. Estaré aquí al frente y yo me aseguraré que habrá alguien ahí, uno de nuestros pastores, que podrá hablar con usted acerca de su necesidad sobre Jesús. Recuerden, no hay ninguna actitud de autojustificación. Somos quienes somos. Así que reconozcamos esto. Padre, te damos gracias por esta parábola. Jesús no lo pudo hacer más claro de qué tan tonto es que nosotros pensemos que somos autosuficientes para salvarnos nosotros mismos, que somos justificados. Pedimos, Señor, que aquellos que piensan de esta manera, que su manera de verse a sí mismo cambie, que se vean a sí mismos que no tienen una justicia propia. Y oro que tú los traigas a ti mismo y que ellos se vean qué tan necesitados son y que se tengan que arrepentir, Señor, y que necesitan de ti para salvación, que ellos vengan a ti como vino este recaudador de impuestos, que reconozcan que la misericordia de Dios está basada solo en Jesucristo y en su sacrificio por nosotros en la cruz. Y si nosotros tenemos esta actitud de autosuficiencia, perdónanos, Señor, ayúdanos a reconocer esto, que tú
a quien puedes restaurarnos, Señor, y aquellos que son espirituales que pueden ayudarnos a restaurar, Señor. Ayúdanos a reconocer que solo tu santidad y no la nuestra, Señor. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En gracias.